Me llamo Andrés, y llevo más de 15 años manejando en carretera. No soy de los que se asustan fácilmente. He pasado noches enteras conduciendo sin ver un solo vehículo. He cruzado tramos donde ni siquiera entra la señal del teléfono y he dormido en cabinas donde el silencio pesa más que el cansancio. Siempre pensé que el miedo era cosa de la mente. Hasta aquella llamada. Era exactamente a las 3:07 de la madrugada cuando sonó mi teléfono. Lo recuerdo porque justo había mirado la hora unos segundos antes, tratando de calcular cuánto me faltaba para llegar a la siguiente ciudad. La carretera estaba completamente vacía, como si el mundo se hubiera apagado. No había viento, no había animales, ni siquiera el típico ruido lejano de otros motores. Solo yo, y el zumbido constante del camión. Cuando el teléfono vibró, sentí un pequeño alivio. Pensé que sería algún compañero, o tal vez la empresa revisando la ruta, pero el número era desconocido. Dudé unos segundos antes de contestar. Bueno, al principio no hubo respuesta. Solo un silencio pesado, como si la llamada no viniera de ningún lugar. Luego, una respiración, no una respiración normal. Era lenta, irregular, como si quien estuviera al otro lado tuviera dificultad para inhalar. Hola, repetí, sintiendo una incomodidad que no supe explicar. Entonces la voz habló. Era una mujer. No voltees. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién habla?, pregunté, intentando mantener la calma. No voltees, repitió, un poco más urgente. Miré el camino frente a mí. Nada fuera de lo normal. Oscuridad. Líneas blancas. El reflejo de mis propias luces. ¿Qué dices? No entiendo. La respiración se volvió más rápida. Y está contigo. En ese momento, sin pensarlo, miré por el espejo retrovisor. No debía hacerlo. Al principio no vi nada. Solo la cabina vacía, la litera, mi mochila en el rincón. Pero entonces, cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, algo cambió. Había una sombra. No estaba ahí antes. Era una figura sentada justo detrás de mi asiento, apenas visible, como si estuviera hecha de oscuridad más densa que el resto. Me quedé congelado. ¿Ya volteaste?, preguntó la voz al teléfono. No respondí. Te dije que no lo hicieras. Sentí como el aire dentro de la cabina se volvía más frío. No era una sensación leve. Era un frío real, pesado, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible hacia algo que no pertenecía a este mundo. Tragué saliva. ¿Quién eres? La voz tardó unos segundos en responder. Ya es tarde. En ese instante, el reflejo en el espejo cambió. La sombra ya no estaba detrás. Estaba más cerca. Demasiado cerca. Algo se movió en el asiento trasero, y pude escuchar claramente el sonido de tela rozando contra el cuero. Giré la cabeza lentamente. Nada. El asiento vacío. Pero el teléfono seguía en mi mano, y la respiración al otro lado no se había detenido. No está ahí, dijo la mujer. Nunca está donde crees. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quieres de mí? Silencio. Luego, un susurro casi imperceptible. Que llegues. Eso me confundió. ¿Llegar a dónde? Pero no respondió. La llamada se cortó. Miré el teléfono. Sin señal. Eso no tenía sentido. Hacía unos minutos tenía cobertura suficiente. Intenté ignorarlo. Me concentré en manejar. Me dije que todo había sido una broma, una mala señal, mi mente jugando conmigo. Pero entonces, escuché algo, un leve golpe, desde atrás. Giré los ojos al espejo. Nada. Otro golpe, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera tocando desde el interior de la cabina. No, murmuré. El tercer golpe vino acompañado de algo peor. Un susurro, no del teléfono, dentro del camión, justo detrás de mí. ¿Por qué contestaste? Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. Apreté el volante. Esto no es real. Sí lo es, respondió la voz, ahora clara, seca, sin emoción. El aire se volvió aún más frío. El vidrio empezó a empañarse por dentro, a pesar de que el sistema estaba funcionando bien. Y entonces, en el espejo, lo vi. Un rostro, no completamente humano, la piel estirada, los ojos demasiado abiertos, la boca entreabierta, como si intentara hablar pero no pudiera. Estaba pegado a mi hombro, respirando,
Solté un grito y giré el volante por reflejo. El camión se desvió ligeramente, pero logré controlarlo. Cuando volví a mirar, no había nada, solo mi reflejo. Temblando, pensé en detenerme, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, que quedarme quieto sería peor. Entonces el teléfono volvió a sonar. El mismo número. Contesté de inmediato. Dime qué está pasando. La voz regresó, más débil. Sigue manejando. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere? No quiere. Pausa. Ya te tiene. Sentí que el estómago se me caía. ¿Cómo lo detengo? Silencio. Luego, no puedes. Un escalofrío me atravesó. Entonces, ¿por qué me llamas? La respuesta tardó unos segundos. Porque yo tampoco pude. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Hace 3 años, continuó. Contesté una llamada igual que tú. Miré el camino. A lo lejos, algo empezaba a aparecer. Luces. Por fin. Llegas a un punto, dijo la voz. ¿Dónde crees que ya pasó todo? Pero no es así. Voy a salir de esto, dije. Más para convencerme a mí mismo que a ella. La voz suspiró. Eso pensé yo también. Las luces frente a mí se hicieron más claras. Un retén. Policías. Patrullas. Sentí un alivio enorme. Ya llegué, dije. Ya estoy a salvo. Pero la voz respondió con un tono que jamás olvidaré. No. ¿Qué? Eso no es para ayudarte. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿De qué hablas? Mira bien. Reducí la velocidad. Las luces seguían ahí. Pero algo no encajaba. No había movimiento. Ningún oficial caminando. Ninguna señal. Solo las luces. Y entonces lo entendí. No eran patrullas. Eran vehículos destrozados. Apilados. Quemados. Como si hubieran estado ahí por años. Frené de golpe. Demasiado tarde. Algo cruzó la carretera frente a mí. No fue una persona. Fue una sombra. El impacto fue inmediato. El mundo giró. El sonido del metal rompiéndose llenó todo. Y luego, silencio. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en la carretera. El camión avanzando. Todo normal. Miré mis manos. Sin heridas. Sin sangre. El teléfono vibró. Tira. Kosong tuju AM. Número desconocido. Dudé. Pero esta vez, no contesté. El teléfono dejó de sonar. Y entonces, desde el asiento de atrás, escuché una voz muy cerca de mi oído. Ahora te toca a ti. Desde esa noche, cada vez que manejo a esa hora, veo llamadas perdidas en mi teléfono. Siempre del mismo número. Y a veces, solo a veces, cuando el camino está completamente vacío, escucho un susurro que no viene de la radio, ni del viento, sino de alguien sentado detrás de mí, esperando a que vuelva a contestar. Arranqué de inmediato. No quería quedarme ni un minuto más en ese lugar. Mientras me incorporaba a la carretera, traté de convencerme de que aquello tenía explicación. Quizá el viejo me había visto nervioso y quiso jugar conmigo. Quizá la mujer era una indigente. Quizá la historia del accidente era cierta. Pero todo lo demás eran cuentos de carretera. Aún así, empecé a apretar el volante con más fuerza. Los primeros kilómetros pasaron sin novedad. Ni susurros, ni figuras, ni nada extraño. Empecé a tranquilizarme. Incluso me sentí ridículo por haberme alterado tanto. Entonces llegué a una larga recta donde la oscuridad parecía más profunda que en todo el camino anterior. Y la vi de nuevo. Esta vez estaba al borde de la carretera, del lado del copiloto. No apareció de golpe. Simplemente, al barrer los faros el acotamiento, ahí estaba. La misma silueta negra, quieta, con la cabeza inclinada, observando el paso del camión. La vi con total claridad, durante 2 o 3 segundos, antes de dejarla atrás. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Miré de inmediato por el espejo lateral. No había nadie. Apreté el acelerador. Ya no me importaba el consumo de diésel ni llegar más cansado. Solo quería salir de ese tramo. Pero cuanto más avanzaba, peor se sentía el aire dentro de la cabina. El frío regresó, más intenso, metiéndose por las mangas, por el cuello, por los huesos. Se me empezó a empañar el parabrisas por dentro, aunque la calefacción estaba encendida. Y entonces volvió la voz.
No un susurro lejano esta vez. Una voz clara, pegada a mi oído. No voltees. Se me paralizó el cuerpo entero, porque en ese mismo instante vi, por el rabillo del ojo, movimiento en el asiento del copiloto. No volteé. No pude. Me quedé mirando la carretera con los ojos bien abiertos, sintiendo que algo estaba sentado a mi derecha, algo inmóvil. Algo que había entrado sin que yo me diera cuenta. El olor llegó unos segundos después. Tierra mojada, tela húmeda, y un perfume viejo, dulzón, como el de las flores marchitas en un funeral. Tenía la boca seca. Quería rezar, pero ni eso me salía. Solo podía manejar, rígido, sintiendo esa presencia junto a mí. Y lo peor no era verla porque no me atrevía a hacerlo, sino imaginar su cara a unos centímetros de la mía, observándome sin parpadear. La voz habló otra vez, pero ahora venía del asiento. No es conmigo, es contigo. En ese momento, por fin, miré. No debía hacerlo. La mujer estaba ahí, sentada con las manos juntas sobre las piernas, el vestido negro pegado al cuerpo como si estuviera mojado. La piel del rostro era demasiado pálida, casi gris. Tenía los ojos hundidos y una herida oscura cruzándole la frente hasta la mejilla, como si el vidrio le hubiera abierto la cara de lado a lado. Pero lo más espantoso no era eso. Lo más espantoso era su expresión. No había furia, no había amenaza, solo una tristeza tan profunda que dolía verla, como si llevara años, décadas, atrapada en el instante de su muerte. Yo di un volantazo por puro reflejo. El tráiler se fue hacia el acotamiento y por poco vuelca. Logré corregir, pero el remolque empezó a sacudirse con violencia. Escuché el rechinido de las llantas, el temblor del metal, el corazón martillándome las costillas. Cuando conseguí enderezar la unidad y volví la vista al asiento, ya no había nadie. Pero en el vidrio de la ventana quedó marcada una huella de mano, pequeña, delgada, húmeda. Empecé a rezar en voz alta sin darme cuenta. Lo único que quería era llegar al siguiente poblado, ver luces, ver personas, oír cualquier cosa que me recordara que seguía en el mundo normal. Sin embargo, el camino parecía alargarse. Los kilómetros no avanzaban. Las señales que debían indicar la cercanía del entronque simplemente no aparecían. Entonces noté algo todavía peor. Había luces detrás de mí. Al principio sentí alivio. Pensé que era otro vehículo, otro trailero quizá, pero al revisar mejor el espejo me di cuenta de que aquellas luces no eran normales. No venían a la altura de un coche ni de un camión. Estaban demasiado bajas y demasiado separadas, como dos faroles arrastrándose cerca del suelo, y se acercaban. Aceleré más. Las luces también. El motor ya iba forzado, pero no importaba. Las luces seguían ganando terreno. En el espejo empezaron a tomar forma, no de vehículo, sino de algo peor. Los faros rotos de un autobús viejo, avanzando sin hacer ruido, sin levantar polvo, pegado a mi remolque como una sombra con ruedas. Quise pensar que era imposible, pero ahí estaba. Un autobús destrozado, con el frente hundido y el parabrisas hecho trizas, siguiéndome por la carretera desierta. Y no venía vacío. Pude ver rostros detrás de los cristales rotos. Rostros inmóviles, pálidos, algunos manchados de sangre seca, otros con los ojos cerrados, como dormidos. Y en la primera fila, justo detrás del chofer, estaba la mujer de negro, mirándome. No sé cómo no perdí el control en ese instante. Tal vez porque ya estaba demasiado aterrorizado para reaccionar. Tal vez porque una parte de mí entendió algo que el resto se negaba a aceptar. Ella no me estaba siguiendo. Ella me estaba advirtiendo. Delante de mí, apareció una curva cerrada, la misma de la que me había hablado el encargado, supuse después. Pero en ese momento yo apenas podía verla porque, justo antes de entrar, la mujer apareció otra vez en el asiento del copiloto y gritó con una voz que no sonó humana. «Frena». Pisé el pedal con toda mi fuerza. El tráiler chilló, se ladeó, casi se cruzó. Sentí que la carga iba a voltearme. La unidad patinó varios metros y quedó detenida a centímetros de la barrera de contención. Frente a mí, más allá de la curva, la carretera estaba rota. Un tramo entero se había venido abajo por un derrumbe reciente. No había conos, no había aviso, no había nada.
Solo el vacío oscuro esperando al primero que pasara demasiado rápido. Me quedé inmóvil, jadeando, con las manos clavadas al volante. Detrás de mí ya no había luces. El asiento del copiloto estaba vacío. Y el frío, por primera vez en toda la noche, empezó a desaparecer. Tardé no sé cuánto en reaccionar. Quizá minutos. Quizá más. Al final tomé el celular con manos temblorosas y, milagrosamente, conseguí señal suficiente para llamar a emergencias. Expliqué lo del derrumbe, mi ubicación aproximada, todo lo que pude. Mientras esperaba, no me atreví a bajar del camión. Solo miraba el asiento vacío. Cuando por fin llegaron los primeros auxilios, y después la Guardia Nacional, ya empezaba a amanecer. Un oficial me preguntó cómo había logrado frenar a tiempo, si no había ninguna advertencia visible y si, según las marcas de frenado, había empezado a detenerme antes de que el derrumbe entrara en el alcance normal de los faros. No supe qué decirle. Le habría mentido, de no ser porque otro hombre se acercó mientras revisaban la zona. Era un rescatista local, ya grande, con la cara curtida por el sol. Escuchó parte de la conversación, y luego me preguntó en voz baja, ¿venía solo? Yo tardé en responder. Sí, creo. El hombre asintió despacio, mirando la cabina. Hace años, en esa curva, cayó un autobús de noche. Hubo una muchacha que, según dicen, alcanzó a avisarle al chofer que venía muy rápido. Nadie la escuchó. Desde entonces, han pasado cosas raras aquí. A veces alguien alcanza a frenar. A veces no. No le contesté nada. Solo me quedé mirando el parabrisas. Porque del lado del copiloto, donde el vaho del amanecer tocaba el vidrio, apareció por unos segundos una frase escrita con humedad, como si un dedo invisible la trazara desde adentro. Ahora sí me escuchaste. Parpadeé y el mensaje desapareció. Desde aquella noche cambié muchas cosas. Dejé las rutas nocturnas durante un buen tiempo. Nunca volví a tomar ese tramo solo. Y durante meses dormí con la luz encendida porque, cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer sentada a mi lado con aquella tristeza imposible. Pero lo que terminó de convencerme de que nada de eso fue producto del cansancio ocurrió mucho después. Un año más tarde, en una parada de descanso cerca de Fresnillo, conocí a otro trailero que no había visto en mi vida. Estábamos tomando café, cuando salió el tema de las carreteras peligrosas. Yo conté por encima lo del derrumbe, sin mencionar nada sobrenatural. El hombre me escuchó en silencio y luego me dijo, «Entonces tú también la viste». Sentí que el estómago se me cerraba. ¿A quién? A la muchacha de negro respondió. A mí me salvó en 2013. Iba dormitando, y la vi parada en medio de la carretera. Frené para no arrollarla, y justo adelante había un choque múltiple. Si no fuera por ella, me mato. No seguimos hablando del asunto. Ninguno quiso hacerlo. Pero desde ese día entendí que algunas cosas en la carretera no están ahí para hacerte daño. Algunas están ahí porque jamás pudieron irse. Y a veces, en lugar de arrastrarte con ellas, hacen lo único que pueden, advertirte. Todavía manejo. Menos que antes, pero sigo en esto. Y aunque nunca he vuelto a verla de frente, hay noches en que, al pasar por tramos vacíos, el aire dentro de la cabina cambia de golpe. Se enfría. Huele a tierra mojada y a flores viejas. En esos momentos, no siento miedo como antes. Solo bajo la velocidad, y digo en voz baja, gracias, porque hay algo que aprendí aquella madrugada, algo que jamás me habría creído si me lo contaban otros. No todos los muertos buscan llevarte con ellos. Algunos solo quieren que no termines como ellos. Me llamo Daniel, y nunca he sido de recoger gente en la carretera. No es por desconfianza, es por experiencia. Después de tantos años manejando, uno aprende que detenerse en medio de la nada, en plena noche, rara vez termina bien. Pero aquella vez, no fue una decisión, fue algo más. Algo que, hasta hoy, no sé explicar. Era cerca de la 1 de la madrugada. La carretera estaba completamente vacía, como suele estar a esas horas. El cielo sin luna, el aire frío, y el sonido constante del motor acompañándome como única compañía.
Había pasado ya varias horas sin ver un solo coche. Entonces la vi. Al principio pensé que era un reflejo, una figura al borde de la carretera, delgada, inmóvil, vestida de claro. Reduje la velocidad. No. Mi primer impulso fue seguir de largo, pero algo en la forma en que estaba parada no era normal. No hacía señas. No se movía. Solo estaba ahí, esperando. Me acerqué lentamente. Y cuando las luces la iluminaron por completo, vi su rostro. Era una chica joven, pálida, demasiado pálida. Tenía el cabello largo, húmedo, pegado al rostro, como si hubiera estado bajo la lluvia, aunque el clima estaba completamente seco. Se inclinó ligeramente hacia la ventana. ¿Puedes llevarme? Su voz era suave, pero había algo en ella, algo que no encajaba. ¿A dónde? Más adelante respondió. No está lejos. Miré la carretera, oscura, vacía. Sube. Error. Abrió la puerta y subió. En cuanto lo hizo, el aire dentro de la cabina cambió. Se volvió frío. No frío normal. Un frío profundo, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Cerró la puerta sin hacer ruido, y se sentó, sin moverse, sin acomodarse, solo, mirando al frente. ¿Qué? ¿De dónde vienes? Pregunté. Silencio. ¿Te pasó algo? Nada. Pasaron unos minutos. El silencio se volvió incómodo. ¿A dónde vas exactamente? Entonces habló. ¿Tú crees que la gente puede seguir viajando después de morir? Sentí un escalofrío. ¿Qué? Que si pueden seguir en el camino. No respondí. No supe qué decir. Hay gente que no llega, continuó. Que se queda entre un lugar y otro. Miré de reojo. Seguía mirando al frente. Pero sus ojos no parpadeaban. Pasaron más minutos. El frío aumentó. Podía ver mi aliento. ¿Falta mucho? Pregunté. Y así. Su voz sonó diferente, más lejana, como si no viniera del mismo lugar donde estaba sentada. Miré por el espejo lateral, y algo no encajaba. No había reflejo. Donde debería estar ella, no había nada, solo el asiento vacío. Sentí como el corazón se me aceleraba. Miré directamente. Ahí estaba, pero en el espejo, no. No. ¿Qué pasa? Preguntó. Su voz estaba ahora más cerca, demasiado cerca. Giré lentamente, y entonces lo vi. Su rostro había cambiado, la piel más pálida, los ojos más oscuros, y una marca en el cuello, una herida, profunda, como si algo la hubiera atravesado. Detente aquí, dijo. Miré al front. No había nada, solo carretera. Aquí, repitió. Frené. No sé por qué, pero lo hice. El camión se detuvo. El silencio fue total. Gracias, dijo. Abrí la boca para responder, pero cuando giré, ya no estaba. La puerta seguía cerrada. El asiento vacío. No. Miré el suelo. Había agua. Un rastro húmedo, como si alguien mojado hubiera estado sentado ahí. Arranqué de nuevo. No quería quedarme. No quería pensar. Solo avanzar. Llegué a una gasolinera unos kilómetros más adelante. Entré temblando. El encargado me miró. ¿Todo bien? Creo que... Recogí a alguien. El hombre frunció el ceño. ¿Dónde? Lo expliqué. Se quedó en silencio. Ahí, dijo lentamente. Hace años, hubo un accidente. Sentí el estómago caer. ¿Qué tipo de accidente? Una chica respondió. La atropellaron en la noche. Pausa. Dicen que sigue ahí. No, que a veces... Pide aventón. No quise escuchar más. Salí. Subí al camión. Pero lo peor, no terminó ahí. Porque desde esa noche, a veces, cuando manejo solo, siento el asiento de copiloto hundirse. Lentamente. Como si alguien se sentara. Y cuando reúno valor para mirar, no veo a nadie. Pero el vidrio se empaña. Y en él aparece una frase, escrita desde adentro. Aún no llegamos. Me llamo Julián, y si hay algo que he aprendido en todos mis años manejando de noche, es que no todas las carreteras llevan a donde crees. A veces, te desvían. No hablo de rutas equivocadas o GPS fallando.
Hablo de algo más sutil. Algo que no notas hasta que ya es demasiado tarde. Esto me pasó hace unos 4 años. Iba conduciendo rumbo al norte, una ruta que ya conocía bien. No era la primera vez que la hacía, ni de día ni de noche. Por eso mismo no tenía razón para sentirme incómodo. Pero desde que salí, algo no se sentía bien. No, era el clima. No era el camino. Era el silencio. Demasiado perfecto. Ni un solo coche en horas. Ni luces a lo lejos. Ni siquiera los típicos reflejos de animales cruzando la carretera. Era como si yo fuera el único en ese tramo. Como si todo lo demás hubiera desaparecido. Miré el reloj. 2:40 AM. Decidí que necesitaba parar. No estaba cansado, pero sí inquieto. Y en este trabajo, ignorar ese tipo de sensación es un error. Unos minutos después, la vi. Una gasolinera, pequeña, vieja, iluminada con luces amarillas que parpadeaban ligeramente. No la recordaba en ese tramo, pero tampoco me sorprendió demasiado. Hay muchas estaciones que aparecen donde uno menos lo espera. Entré al área y estacioné el camión. Había otros vehículos, 2 tráileres y una camioneta, pero no vi a nadie alrededor. Eso ya era raro. Bajé del camión y sentí el aire. Frío, mucho más frío de lo normal. Miré alrededor. No había viento, pero aún así el ambiente parecía moverse, como si algo invisible respirara en ese lugar. Entré a la tienda. Y ahí fue cuando todo empezó a sentirse incorrecto. Había 3 personas. Un hombre sentado en una mesa, mirando una taza de café sin tocarla. Una mujer junto a la ventana, completamente inmóvil. Y el encargado detrás del mostrador. Ninguno habló al entrar. Ni siquiera voltearon de inmediato. Fui yo quien rompió el silencio. Buenas noches. El encargado levantó la mirada lentamente. Demasiado lentamente. Buenas noches, respondió, con una voz que sonaba retrasada, como si no estuviera sincronizada con su cuerpo. Me acerqué. ¿Tiene café? Asintió, pero no se movió. Solo me miraba. ¿Me sirve uno? Parpadeó, como si acabara de entender. Entonces giró, tomó una taza y empezó a servir. Todo en sus movimientos era extraño. No torpe, no lento, sino desfasado, como si estuviera imitando lo que debería hacer. Tomé el café. Gracias. No respondió. Me di vuelta para irme, pero algo me detuvo. La mujer junto a la ventana. No se había movido desde que entré, pero ahora me estaba mirando. No giró la cabeza. No cambió de postura, pero sus ojos estaban fijos en mí. Y no parpadeaban. Sentí un nudo en el estómago. Salí de la tienda. El aire afuera se sentía aún más pesado. Subí al camión y me quedé unos segundos mirando el lugar. Algo no encajaba. No eran las personas. Era todo. El silencio. La forma en que la luz no alcanzaba ciertos rincones. La ausencia de sonidos normales. Decidí irme. Encendí el motor. Y cuando miré por el espejo lateral, vi algo que no estaba antes. Un letrero. Oxidado. Casi caído. Decía, cerrado desde 2009. Se me heló la sangre. Miré de nuevo hacia la tienda. Las luces seguían encendidas. Las personas seguían adentro, moviéndose lentamente. Como si nada. No, murmuré. Pisé el acelerador. Salí de ahí sin mirar atrás. O eso intenté, porque al incorporarme a la carretera, el camino había cambiado. No era el mismo. Las líneas no coincidían. Las curvas no estaban donde deberían. Y el GPS no marcaba señal. Seguía avanzando, intentando reconocer algo, pero todo se veía igual. Oscuro, vacío, sin referencias. Pasaron minutos, o tal vez horas. El tiempo empezó a sentirse extraño. Y entonces, vi las luces otra vez. La misma gasolinera, exactamente igual. No puede ser. Frené de golpe. Era imposible. No había forma de haber dado la vuelta. No había intersecciones. No había desvíos. Y aún así, ahí estaba. La misma estación. El mismo lugar. Esta vez no quise detenerme. Aceleré para pasar de largo. Pero cuando estuve frente a la tienda, miré por instinto. Error. Las personas estaban ahí. En la misma posición. El hombre con la taza. La mujer junto a la ventana.
el encargado detrás del mostrador. Pero esta vez, todos estaban mirando hacia afuera, hacia mí, al mismo tiempo, sin moverse, sin parpadear. Sentí un terror que no puedo describir. Seguí manejando, no me detuve, no miré atrás. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente vi luces reales. Una carretera con tráfico, señales normales, personas. El mundo volvió. Llegué a una estación de servicio conocida. Entré temblando. Le conté todo al encargado. El hombre me escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró. No eres el primero. Sentí que el estómago se me caía. ¿Qué? Esa estación, dijo, cerró hace más de 10 años. Pausa. Pero hay gente que dice que a veces aparece. ¿Y qué pasa con los que paran ahí? El hombre dudó. Algunos vuelven. ¿Y los otros? Me miró directamente. Otros no salen nunca. No pregunté más. Esa noche seguí mi camino, pero algo había cambiado, porque desde entonces, cada vez que manejo de madrugada, a veces, solo a veces, veo luces a lo lejos, una estación, en medio de la nada, y aunque sé que no debería, hay una parte de mí que siente la necesidad de detenerse otra vez, como si algo ahí todavía me estuviera esperando. Me llamo Ricardo, y llevo más de 20 años trabajando como trailero. En este oficio uno aprende rápido que hay cosas que es mejor no preguntar. No todo lo que transportas te corresponde entenderlo. A veces es mercancía delicada, otras veces cosas ilegales, y en ocasiones, algo peor. Pero nunca había aceptado un trabajo como ese. Todo empezó con una llamada a última hora. Yo ya estaba por terminar mi turno cuando me contactaron desde un número desconocido. La oferta era simple. Un traslado urgente, pago doble, sin preguntas. Eso ya era sospechoso. Pero cuando me dijeron la tarifa exacta, no pude negarme. Necesitaba el dinero. La dirección de recogida estaba en las afueras de la ciudad, en una bodega vieja que no aparecía en ningún mapa que yo conociera. Llegué poco antes de la medianoche. El lugar estaba casi en ruinas, con paredes descascaradas y una sola luz encendida en la entrada. Había un hombre esperándome. Alto, delgado, con un traje oscuro que parecía demasiado formal para ese lugar. No sonreía, pero tampoco parecía hostil. Solo, distante. ¿Eres Ricardo?, preguntó. Asentí. Sin decir más, me entregó un sobre con la mitad del pago. Luego señaló el remolque. La carga ya está lista. Miré hacia el tráiler. No era grande. Un solo contenedor metálico, sin marcas, sin etiquetas, completamente sellado. ¿Qué es?, pregunté. El hombre negó lentamente. No necesitas saberlo. Eso me incomodó. Algo frágil. Peligroso. No abras el remolque, interrumpió. Bajo ninguna circunstancia. Hubo un silencio incómodo. ¿Y si pasa algo en el camino? No abras el remolque. La forma en que lo dijo no fue una advertencia normal. No sonaba como una regla, sonaba como una súplica. Firmé los papeles sin leerlos. Error número 1. Partí poco después de la medianoche. La ruta era larga, atravesando una zona montañosa poco transitada. Al principio todo iba normal. El motor estable, la carretera despejada, el cielo completamente oscuro. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar algo. Un sonido, muy leve, desde la parte trasera. Al principio pensé que era el movimiento natural de la carga. Golpes pequeños, irregulares. Nada fuera de lo común. Pero con el paso de los minutos, el sonido cambió. Se volvió rítmico, como si alguien estuviera golpeando desde adentro. Tap, tap, tap. Sentí un escalofrío. No pienses en eso, me dije. Subí el volumen de la radio. Música, noticias, lo que fuera. Pero el sonido seguía ahí, debajo de todo, constante. Tap, tap, tap. Decidí ignorarlo. Error número 2. Después de una hora, el aire dentro de la cabina empezó a cambiar. No sé cómo explicarlo bien. No era frío exactamente. Era una sensación pesada, como si el ambiente estuviera cargado de algo que no podía ver. Y entonces escuché algo peor.
Un susurro, no desde atrás, desde dentro de la cabina. Ricardo. Se me heló la sangre. Miré rápidamente a ambos lados. Nada. Esto no es real, murmuré. Pero la voz volvió. Ricardo. Esta vez más clara. Venía del remolque. Golpe. Tap, tap, tap. Y luego, déjame salir. Sentí que el estómago se me encogía. No, dije en voz baja. No voy a escuchar eso. Recordé las palabras del hombre. No abras el remolque. Apreté el volante con más fuerza y seguí manejando. Pero el sonido no se detuvo. Se volvió más insistente, más desesperado. Los golpes aumentaron. Y la voz cambió. Ya no sonaba como un susurro. Ahora era un lamento. Hace frío. No puedo respirar. Ayúdame. Sentí una presión en el pecho, porque esa voz no era cualquiera. Era la voz de una mujer, y no sonaba como algo monstruoso. Sonaba humana, demasiado humana. Error número 3. Empecé a dudar. Llegué a una gasolinera después de un par de horas. No quería detenerme, pero necesitaba pensar. Bajé del camión y caminé hacia la parte trasera. El contenedor estaba intacto, pero algo no estaba bien. Había marcas. Desde adentro, arañazos, como si alguien hubiera intentado salir. Sentí un nudo en la garganta. No abras el remolque. Las palabras del hombre resonaban en mi cabeza. Pero la voz, por favor. Cerré los ojos. No es real, me repetí. Pero entonces escuché algo más. Un golpe fuerte, desde adentro, y un grito de dolor tan real que me hizo retroceder. Ayúdame. No pude más. Error número 4. Busqué una herramienta y forcé la cerradura. El metal cedió con un sonido seco. Abrí la puerta lentamente. Y lo que vi no era lo que esperaba. No había nadie. Solo oscuridad. Y un olor. Tierra húmeda. Podrida. Me incliné un poco para ver mejor. Hola. Nada. Silencio. Respiré aliviado. Solo fue mi imaginación. Entonces, detrás de mí, alguien susurró. Gracias. Giré de golpe. Nadie. Pero cuando volví a mirar dentro del remolque, ya no estaba vacío. Algo se movía en la oscuridad. No tenía forma clara. Era como una sombra, pero más densa, más viva. Y entonces entendí. La voz no pedía ayuda para salir. Pedía ayuda para entrar. La puerta se cerró sola de golpe. Salté hacia atrás, aterrorizado. El remolque empezó a vibrar. Los golpes regresaron, pero ahora venían de todos lados. No desde dentro, desde afuera, como si algo estuviera tratando de quedarse. Subí al camión sin pensar y arranqué. No miré atrás. No quise, pero en el espejo vi algo, una figura sentada en la parte trasera del remolque, observándome. Esa noche terminé el viaje. Entregué la carga. El mismo hombre estaba esperándome. ¿Abriste el remolque?, preguntó. No respondí. No hacía falta. Él suspiró. Entonces ya es tarde. ¿Qué era eso?, pregunté. El hombre me miró fijamente. No era una carga. Pausa. Era una prisión. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Y ahora? El hombre bajó la mirada. Ahora ya no está ahí. Desde esa noche, las cosas cambiaron. A veces, cuando estoy solo, escucho golpes, desde lugares donde no debería haber nada. Tap, 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 y una voz, muy cerca. ¿A dónde vamos ahora? Nunca volví a aceptar trabajo sin preguntas. Pero lo peor es que a veces, cuando reviso el espejo, veo una sombra sentada detrás de mí. Y sé que no se bajó en ningún punto del camino. Me llamo Sergio, y llevo más de 18 años manejando en carretera. Si hay algo que uno aprende con el tiempo, es a reconocer los caminos. No importa cuántas curvas tenga una ruta, ni cuántas veces cambie el clima, después de cierto punto, todo se vuelve familiar. Por eso supe que algo estaba mal desde el principio. Era una ruta de montaña que había hecho decenas de veces. Nada especial. Un camino estrecho, con curvas cerradas, rodeado de bosque y sin muchas estaciones de servicio. Normalmente lo cruzo en 4 o 5 horas. Esa noche, salí más tarde de lo previsto.
Eran casi las 11 cuando tomé el desvío hacia la sierra. El cielo estaba completamente oscuro, sin luna. No hacía viento, y el silencio era tan profundo que el sonido del motor parecía más fuerte de lo normal. Encendí la radio, pero no había señal, nada nuevo. Seguí manejando. Todo normal, al principio. Después de la primera hora, empecé a notar algo extraño. Un letrero. Curva peligrosa, kilómetro 78. Lo vi pasar sin darle importancia. Unos minutos después, otro letrero. El mismo. Curva peligrosa, kilómetro 78. Fruncí el ceño. Debe haber varios iguales. Seguí avanzando, pero entonces apareció otra vez. El mismo letrero. En el mismo estado, con la misma pintura desgastada en la esquina. Sentí un pequeño escalofrío. No, eso no es posible. Miré el tablero. Había avanzado varios kilómetros. No podía ser el mismo punto. Apreté el volante. Concéntrate. Pasé la curva. Seguí avanzando. Y entonces, lo vi otra vez. El letrero. Curva peligrosa, kilómetro 78. Esta vez frena. El camión se detuvo lentamente. El silencio regresó. Miré alrededor. Todo era igual. El mismo bosque. Las mismas sombras. La misma oscuridad. Pero algo no encajaba. No había señales de vida. Ni insectos. Ni viento. Nada. Decidí hacer una prueba. Saqué una botella vacía y la dejé en el suelo, justo al borde de la carretera. Luego volví al camión. Arranqué. Avancé. 5 minutos. 10. 15. Y entonces, ahí estaba. La botella. Exactamente en el mismo lugar. Sentí que el corazón se me detenía. No, no. Bajé del camión lentamente. Me acerqué. Era la misma marca. La misma etiqueta rota. No había duda. Estoy dando vueltas. Pero eso no tenía sentido. No había bifurcaciones. No había caminos alternos. Solo una carretera. Subí al camión otra vez. Las manos me temblaban. Encendí el motor. Y seguí. Pero ahora, el ambiente era diferente. Más pesado. Más oscuro. Como si la noche se estuviera cerrando sobre mí. Pasó un tiempo que no puedo calcular. Podían haber sido minutos o horas. Y entonces lo vi. Un Coj. A la orilla del camino. Apagué las luces largas para ver mejor. Era un sedán viejo, cubierto de polvo, con las ventanas opacas. No había luces. No había movimiento. Me acerqué lentamente. Y lo pasé. Pero algo me obligó a mirar. En el asiento del conductor, había alguien, inmóvil, la cabeza inclinada, como si estuviera dormido. O peor, aceleré. No quería quedarme ahí. Pero unos minutos después, vi otro coche, luego otro, y otro más. Todos iguales. Abandonados. Cubiertos de polvo. Como si llevaran años ahí. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que algunos no estaban vacíos. Uno de ellos tenía la puerta entreabierta. Y algo colgaba desde dentro. Una mano. Oscura. Rígida. Sentí que me faltaba el aire. Esto no es real. Pero entonces, escuché algo. Un golpe. Desde afuera. Frené de golpe. El sonido venía del lado del copiloto. Giré la cabeza lentamente. Nada. Pero el golpe volvió. Más fuerte. Toc. Toc. Como si alguien estuviera tocando la puerta. No quería mirar. Pero lo hice. Y ahí estaba. Un hombre. Parado junto a la ventana. No lo había visto llegar. No escuché pasos. Nada. Solo. Apareció. Su rostro estaba en sombras. Pero sus ojos estaban abiertos. Demasiado abiertos. ¿Me puedes llevar?, dijo. Su voz era extraña. Vacía. Como si no viniera de él. No respondí. No podía. He estado aquí mucho tiempo, continuó. Dando vueltas. Sentí un frío que me atravesó el cuerpo. No, susurré. Todos damos vueltas, dijo. Hasta que alguien se detiene. Golpeó el vidrio. Toc, toc. Ábreme. Negué con la cabeza. No. El hombre inclinó la cabeza lentamente. Entonces te quedarás. En ese momento, algo se movió detrás de él. Sombras. Muchas. Entre los árboles. Figuras. Quietas. Observando.
Arranqué sin pensar. El camión rugió. Aceleré al máximo. No miré atrás. No quería ver si me seguían. Después de lo que pareció una eternidad, vi luces. Reales. Una salida. Un camino distinto. Sin pensarlo, giré. El camión casi se vuelca, pero logré salir. El aire cambió. El sonido regresó. El mundo volvió. Me detuve más adelante. Temblando, miré el espejo. Nada. Solo la carretera normal. Nunca volví a tomar esa ruta. Pero lo peor, no es lo que vi, es lo que entendí. Porque días después, busqué información sobre ese tramo, y encontré algo. Accidentes. Muchos. En la misma zona. A lo largo de años. Algunos cuerpos nunca encontrados. Y desde entonces, cada vez que manejo de noche, a veces, muy pocas veces, veo un letrero. A lo lejos. Curva peligrosa, kilómetro 78. Aunque sé que no estoy cerca de esa carretera. Y en el espejo, por un segundo, veo coches, detenidos, esperando. Y sé que ese camino no desapareció, solo está esperando que vuelva a entrar. Me llamo Tomás, y si algo he aprendido después de tantos años manejando de noche, es que nunca debes confiar en lo que ves por el espejo, porque hay cosas que no vienen detrás de ti, sino que siempre han estado ahí. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso creía. Había salido tarde de Guadalajara, rumbo a una ruta larga hacia el norte. El camino estaba despejado, el clima tranquilo, y el tráfico prácticamente inexistente. Perfecto para avanzar rápido. Encendí la radio, ajusté la velocidad y me acomodé para el viaje. Todo normal, hasta que vi las luces. Al principio no les di importancia. 2 faros a lo lejos, detrás de mí. Otro vehículo. Nada raro. Pero pasaron varios minutos. Y algo no encajaba. Las luces no se acercaban. Tampoco se alejaban. Mantenían exactamente la misma distancia. Kilómetro tras kilómetro. Debe ir a la misma velocidad, pensé. Pero había algo más. No parpadeaban. No cambiaban de intensidad. No reaccionaban cuando yo aceleraba o reducía ligeramente. Era como si no fueran reales. Decidí probar algo. Aceleré un poco más de lo normal. El motor respondió. La velocidad subió. Miré el espejo. Las luces seguían ahí, exactamente en el mismo lugar. Sentí un pequeño escalofrío. Coincidencia. Bajé la velocidad de golpe. Las luces no cambiaron. Ni un centímetro. Ahí fue cuando empecé a incomodarme. Miré por el espejo lateral. Nada. Solo oscuridad. Pero en el retrovisor. Seguían. Fijas. Observando. Decidí ignorarlo. Error. Pasaron unos 10 minutos más. Y entonces noté algo peor. Las luces no iluminaban la carretera. No proyectaban ningún haz. No había reflejo en el asfalto. Eran solo 2 puntos brillantes en la oscuridad. Como ojos. Sentí como el pulso se me aceleraba. No es un cajo. En ese momento, el aire dentro de la cabina cambió. Se volvió frío, pesado, como si algo hubiera entrado sin hacer ruido. Miré rápidamente a mi alrededor. Nada. Pero al volver al espejo, las luces estaban más cerca. No mucho, pero lo suficiente para notarlo. Y no recordaba haber visto que avanzaran. Simplement. Ahora estaban ahí. No. No. Apreté el volante. Cálmate. Seguí manejando, pero ahora no podía dejar de mirar el espejo. Las luces comenzaron a moverse. No hacia adelante, no hacia atrás. Se movían, de lado, lentamente, como si buscaran alinearse directamente conmigo. Y entonces, algo se formó alrededor de ellas. Una silueta, oscura, alta. No tenía forma clara, pero estaba ahí, detrás del camión, siguiéndome. Sentí un terror que nunca había experimentado. Decidí hacer lo único que se me ocurrió: frenar. De golpe, el camión se sacudió. El remolque vibró. Me detuve completamente. El silencio fue absoluto. Miré el espejo. Las luces seguían ahí, pero ahora estaban detenidas también. A unos pocos metros. Respiré hondo. Váyate.
No sé por qué pensé eso, pero lo hice. Error. Abrí la puerta y bajé del camión. El aire afuera estaba helado. No había sonido. Nada. Di un paso hacia atrás. Las luces seguían ahí, inmóviles, mirándome. ¿Quién anda ahí?, grité. No hubo respuesta. Di otro paso. Y entonces, las luces parpadearon, por primera vez, y en ese instante, desaparecieron. Me quedé en la oscuridad total, sin luces, sin nada. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. No hay nada, murmuré. Me di la vuelta para regresar al camión. Abrí la puerta, subí, y cuando levanté la vista, lo vi, las luces, pero no estaban atrás. Estaban dentro del espejo. No reflejaban nada, no mostraban la carretera. Solo, esas dos luces. Muy cerca, demasiado cerca, como si estuvieran dentro del espejo, observándome. Sentí que algo se movía detrás de mí. No me atreví a girar. No podía. La voz llegó en ese momento. Suave, cerca. No era yo quien te seguía. Se me heló la sangre. Entonces, ¿qué eres? La respuesta fue inmediata. Soy lo que siempre ha estado detrás. El espejo empezó a oscurecerse. Las luces desaparecieron. Y en su lugar, vi mi propio reflejo. Pero algo no estaba bien. Mi reflejo sonreía. Yo no. Abrí los ojos de golpe. El reflejo también. Pero la sonrisa no desapareció. No, susurré. Y entonces, el reflejo habló. Ahora maneja tú. Sentí que algo me jalaba. No físicamente. Desde dentro. Como si me estuvieran empujando fuera de mi propio cuerpo. Cerré los ojos. Grité. Y cuando los abrí, todo volvió a la normalidad. El espejo, la carretera, el motor, todo igual. Respiré agitado. Fue una alucinación. Seguí manejando. No me detuve hasta llegar a la siguiente ciudad. No miré el espejo en todo el camino. Nunca más. O eso intenté. Porque desde esa noche, cada vez que manejo solo, a veces, sin cuera, mis ojos se levantan hacia el retrovisor, y por una fracción de segundo, no veo la carretera. Veo algo más. Dos luces, esperando, y un reflejo, que no siempre soy yo.